Vamos con un último minuto. Les cuento. Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, ¿cierto? Y habló y suspensión de clases en Valparaíso por narcofuneral. Así dijo. Es una buena decisión que un establecimiento diga voy a suspender clases en un día en que hay un fenómeno en una población que puede ser y poner en riesgo a los estudiantes. Bueno, estas fueron las declaraciones polémicas de Marco Antonio Ávila, ¿cierto?, del ministro de Educación, frente a un narcofuneral, ¿cierto?, estos llamados narcofunerales que se desarrolló en Valparaíso. Que paralizó finalmente Valparaíso porque paró a 10 colegios, una universidad y entre ellos también jardines infantiles. Esto provocó evidentemente mucha respuesta de todos lados, la verdad, incluso desde el gobierno. La ministra Carolina Toá dijo que la verdad es que el gobierno se tiene que hacer cargo de esta situación y no mandar al colegio a los niños, porque en el fondo es una señal absolutamente equívoca y ahí es donde se genera toda esta polémica ante los dichos del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el cual lamentablemente ha venido cometiendo varios errores para hartas personas y se ha dedicado en vez de... Hablan mucho que finalmente la crítica hacia él tiene que ver porque su labor como ministro de Educación es preocuparse de que los alumnos vuelvan al colegio, ¿cierto?, que retomen sus clases, de preocuparse de que de la delincuencia dentro de los colegios, ¿cierto?, del orden dentro de los colegios y las universidades, del buen trato, bueno, de todo del buen desarrollo de la educación dentro de los establecimientos de nuestro país. Y al final lo que se está viendo es que se está poniendo como de lado, no es ponerse de lado finalmente del narcotráfico, pero aceptar una situación y normalizar una situación que es absolutamente anormal, como es lo que está pasando en nuestro país, que tiene que ver con la inseguridad, un tema que es día a día cada vez peor, ¿cierto? Nos levantamos con situaciones realmente espantosas, asesinatos, narcotráfico, a un nivel escandaloso, ¿cierto? Homicidios que nunca nosotros antes conocíamos, sicariatos. Así que la verdad es que es un tema para debatir y un gran tema. Así que para eso vamos a conectarnos con Mario Aguilar, expresidente del Colegio de Profesores. Gracias, Mario, por estar con nosotros esta mañana en Emprendidos y poder conversar contigo de este tema. Muy buenos días. Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenos días, Carla, ¿cómo estás tú? Ahí te escucho, muy bien, Mario. Bueno, comencemos directo, presidente del Colegio de Profesores. Mario, ¿cuál es tu punto de vista a partir de los dichos, ¿cierto?, del ministro de Educación? Carla, no le escuché casi nada, parece que hay un problema con el audio. A ver, déjame, vamos a revisar, a ver si tú ahí en este momento me estás escuchando. Ahora sí le escucho. Ahí estamos, ya. Vamos directo al grano. ¿Cuál es tu opinión acerca de los dichos del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila? Bueno, yo creo que fueron dichos muy desafortunados. La verdad es que tal vez uno entiende, si se pone un poquito generoso, que quiso decir que era una medida necesaria. Pero decir está muy bien y usar una terminología y una manera de expresar lo que poco menos que dio a entender que era bueno que no hubiera clases, ciertamente fue muy poco feliz. Y ocurre que la autoridad, cuando alguien es ministro o autoridad en algún cargo, tiene que tener muchísimo cuidado con sus declaraciones, porque estas van a tener una repercusión obviamente mucho mayor que las que pudiera hacer cualquier persona común y corriente. Sí. Entonces, ahí hay una falta de cuidado que también se ha expresado anteriormente, lamentablemente con el ministro, con el incidente que tuvo con una diputada y otras situaciones en donde tal vez le falta cuidado, le falta pulcritud, le falta un poquito de reflexión respecto a la repercusión que pueden tener sus dichos. Entonces, ¿qué pasa, Carla? ¿Cuál es el problema de todo esto? Sí. Es que saca el foco de lo principal. Entonces, hoy día estamos discutiendo de las declaraciones del ministro, lo desafortunadas que fueron sus declaraciones, y estamos un poco centrados en su persona.
y no en el problema más de fondo, que es esta grave situación que está ocurriendo en muchísimos colegios del país, porque este problema no es solo de Valparaíso, es un problema que está siendo cada vez más recurrente, que son los colegios acechados por la delincuencia, llamémoslo así. Y este es un problema demasiado grave como para que nos centremos en una cuestión personal, en una declaración desafortunada, y no vayamos al fondo del asunto. El fondo es qué está pasando en nuestro país. ¿Acaso los narcos tienen secuestrado nuestro país? ¿Acaso va a llegar un momento en que vamos a tener que volver a las clases telemáticas, ya no por pandemia, por alguna cuestión de ese tipo, sino que porque es demasiado inseguro estar en los colegios? No podemos llegar a eso, y aquí obviamente hay una acción del Estado, no solo del gobierno, del Estado, que tiene que acometer este problema, porque yo creo que estamos ya acercándonos a una línea demasiado peligrosa. Sí, Mario, pero de tus palabras desprendo... Mira, a mí me parece, fíjate que sí, se puede el foco poner, ¿cierto?, en palabras equívocas, ¿cierto?, del ministro, pero claro, pero él es una autoridad. Entonces, al avalar que las clases no existan, hay una señal también, no sé si compartes, que es muy errada para los estudiantes, como el ejemplo que se les da. Finalmente, ellos no van a clases porque hay un narco funeral, y eso se entiende como común, que exista narcos funerales, ¿cierto? Que los narcos vivan de una manera, que tengan ciertas casas, que manejen pistolas, que no trabajan pero sí tienen otras cosas. Entonces, también siento que en ese sentido no solamente hay que tener cuidado, sino que es mucho más allá de eso. O sea, él también tiene que tener una labor mucho más asertiva. Puede ser, claramente, y eso es una discusión que puede ser profunda y larga, ¿cierto? El tema de que él se equivocó en sus dichos y que en algún punto también tiene razón, porque finalmente pueden haber balas locas, ¿cierto? Pueden pasar situaciones en las cuales gente muera, ¿cierto? En este tipo de situaciones. Pero, entonces, ¿cómo hacemos que el gobierno finalmente se haga cargo realmente de lo que está pasando? Porque, entonces, se da a entender que no se está haciendo cargo. ¿Se entiende? De algo que es tan profundo y que estamos viviendo día a día. Lo estamos viendo hoy, de hecho, con lo que está pasando con las narcocasas, la destrucción de las narcocasas que está haciendo ahora en este momento el mismo alcalde Rodolfo Carter, ¿no?, en la Florida. Sí, yo creo que tienes razón. El tema central es a lo que estamos llegando, que es un problema que viene hace años. Por eso yo hablé del Estado, más que un gobierno de turno. Yo hablo del Estado porque este problema de los funerales narcos ya viene hace años, y como que se ha normalizado. O sea, incluso hasta son escoltados por carabineros muchas veces. O sea, ¿en qué mundo estamos? A mi entender, no debieran existir los narcofunerales, exfunerales. Hay personas que fallecieron y esas personas, ¿no es cierto?, hay un determinado procedimiento en el tránsito, cuando todos hemos visto, ¿no es cierto?, el cortejo. Pero de ahí a normalizar que haya disparos, que haya lanzamiento de fuegos artificiales, que haya toda una cosa especial que paraliza prácticamente la ciudad y que pone en riesgo al resto de la población, eso no lo podemos normalizar. No podemos normalizar que nuestros niños y niñas pequeños, porque aquí habían también jardines infantiles, liceos, universidades, que suspendieron sus clases. No podemos normalizar, funeral narco, así que dos días que vamos a estar sin clases, 2 días que no vamos a funcionar normalmente, 2 días que el barrio va a estar poco menos que confinado. ¿En qué punto estamos? Por eso mi pregunta es, llegamos a un punto, y una pregunta hacerle al Estado de Chile, hacerle al director general de Carabineros, hacerle al director de la PDI, hacerle a la ministra del Interior, hacerle a los parlamentarios encargados del tema de la Comisión de Seguridad. ¿Llegó un punto en que ya estamos secuestrados por los narcos? ¿Llegó un punto en que los narcos y las bandas delictuales en este país tienen una ley propia? ¿No se rigen por las normas del Estado? ¿No tienen persecución del Estado? ¿Llegó un punto en que hemos aceptado que los colegios no puedan funcionar, que los hospitales no puedan funcionar normalmente, que la vida del país no pueda hacerse normalmente porque las bandas delictuales se han apoderado del país? ¿Llegamos a ese punto? Es una pregunta que tienen que respondernos las autoridades. Yo creo que el director de colegio o el director de la sede universitaria que tomó la decisión de suspender las clases probablemente no tuvo otra medida, no tuvo otra alternativa, porque efectivamente había un riesgo. Pero aquí hay una responsabilidad anterior que es de autoridades del Estado, no es del director del colegio. Yo no tengo un cuestionamiento ni al director del colegio, ni a la directora del jardín infantil, ni al director o directora de la sede universitaria. Creo que ellos protegieron a su gente simplemente con la decisión que tomaron, pero se vieron obligados a tomar esa decisión.
Ese es el punto, no es una decisión que esté bien, ahí está el gran error del ministro, es muy equívoco decir está bien que se hayan suspendido las clases, está muy mal que se hayan suspendido las clases, aunque la autoridad educacional, en ese caso el director o directora, se vio obligado a hacer tal cosa, ese es el punto, se vio obligado porque está acosado por una condición delictual que rodea su establecimiento educacional, y eso no lo podemos normalizar, Carla. Claro, totalmente. En ese punto yo creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿qué se podría hacer en una situación así? Porque finalmente, claro, cuando hablamos de los funerales narcos, nos referimos también a un tema gigantesco, no solamente los funerales narcos, sino todo lo que está pasando en cuanto a la seguridad. O sea, que un niño hoy día no pueda ir al colegio por diversas situaciones o porque le puede llegar una bala loca finalmente, ¿cierto? Puede morir en el camino a su lugar, a su colegio o donde sea. Es una situación, la verdad, muy, muy compleja que evidentemente necesitamos que se hagan cargo lo antes posible. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que también el ministro debiese salir? Porque algo tuiteó, evidentemente algo tuiteó después de que Carolina Toá también diera su opinión, que era totalmente contraria a lo que él había dicho. Entonces, en ese sentido también te parece que se tiene que poner un poco de acuerdo o hablar, también pensar un poco, conversar entre ellos antes de salir a dar declaraciones y a tomar decisiones. Sí, yo por eso digo, yo creo que fueron declaraciones muy, muy desafortunadas, muy desubicadas, yo creo que esa es la palabra precisa. Sí. Porque, mira, si tú y yo, cualquiera fuera ministro de Educación, cualquiera que fuera ministro de Educación, seguramente tendría poca injerencia en el tema de seguridad en las calles. Pero él tiene que dar una señal hacia el sistema educacional y él tiene que dar una señal a las comunidades escolares y la señal que el ministro de Educación tiene que dar no puede ser es normal que se suspendan las clases o está bien que se suspendan las clases, más cuando venimos de un tiempo en donde también nos vimos obligados por una fuerza mayor terrible, ¿no es cierto?, como fue la pandemia, que durante año y medio los colegios no funcionaron con normalidad en el país, que es una tremenda crisis de la cual estamos recién recuperando, empezando a recuperarnos. Para peor ahora más, esto no es el primer caso en que se suspenden clases, se ha suspendido clases por hechos de violencia al interior de los colegios, se han suspendido clases porque ha habido balaceras fuera de los colegios, se ha suspendido clases porque se han robado casi la mitad del colegio y el colegio no ha quedado en condiciones de funcionar. O sea, los problemas de suspensión de clases por actos delictuales de distinto tipo es algo recurrente y viene hace años. Sí. Y nosotros como gremio docente lo hemos alertado, hemos dicho en todos los tonos, nos hemos reunido con autoridades, colegas míos se han reunido en regiones o en comunas con las autoridades policiales. El Instituto Nacional, por ponerte un ejemplo, hay una ola de asaltos a la salida de los estudiantes en la tarde-noche, que salen bastante tarde, salen cerca a las 8 de la noche la jornada de la tarde, y ocurre que había una ola de asalto. Nuestros colegas del instituto fueron a hablar con el jefe policial de la zona, se les aseguró que iban a haber rondas diarias, no se ha cumplido, el problema siguen asaltados. Hay un colegio en Pudahuel que lo han robado 30 veces, Carla, 30 veces le han robado prácticamente todo lo valioso que pueda tener el colegio, lo mismo en un colegio en Paine y así por todo el país. Entonces, esto viene hace tiempo y pasa la ola noticiosa. Hoy día yo estoy aquí hablando contigo, está presente en los canales, pero 2 días va a durar esto, se va a bajar, va a haber otra noticia que va a ocupar el espacio y esto va a seguir parecido si las autoridades no toman medidas de fondo. Sí, aquí totalmente, claro. Interior, hay un general director de Carabineros, hay un jefe de la PDI, hay gente encargada de la seguridad que tiene que hacerse cargo, que no es ni el ministro de Educación, ni el presidente del Colegio de Profesores, ni la locutora de un programa de televisión, ni el director de un colegio. Hay autoridades encargadas de la seguridad en el país y esas autoridades están fallando cuando estamos en esta situación en que estamos. Sí, sí, porque en el fondo es lo que hablábamos, que es un tema mucho más profundo y que, claro, cada día hay una situación distinta, la que también hace que finalmente el gobierno lo que haga con la oposición es permanentemente
como estar en contra, ¿cierto? Uno se tira contra el otro en vez de hacerse cargo de las situaciones que realmente hay que hacerse cargo, hacer leyes rápidamente para que la situación de la inseguridad pase. Ahora, el tema de las policías, del contingente de carabineros, ha aumentado, existe más ayuda fuera de los colegios, porque que hayan acribillado a una persona fuera de un colegio, o sea, son cosas que de verdad... Yo no sé si antes pasaban de la misma manera y no las sabíamos así como las estamos viendo hoy. La cantidad de noticias que existen de gente que matan afuera de lugares, lo que pasó en Valparaíso, ¿cierto? De este mismo funeral, finalmente, que es de una persona que acribillaron, ¿no? Entonces, yo no sé si ahora que los vemos más o realmente está pasando más y qué se está haciendo realmente, si se han comprometido a hacer cosas, ¿cierto? En cuanto a seguridad alrededor de los recintos escolares, ¿cierto? Universitarios, y no se ha hecho eso, o pese a eso igualmente pasan las cosas. Mira, Carla, voy a responder con un poco de crudeza, pero creo que es la forma en que hay que abordar estos problemas. Muchas veces estas cuestiones son meramente retóricas. Pasan estos hechos de impacto, vienen las declaraciones, vienen, ¿no es cierto?, perseguiremos incansablemente a los autores de estos hechos, hemos presentado las querellas contra quienes resulten responsables. Hay varias frases tipo que tú escuchas frente a este tipo de situaciones y después no pasa nada. Sí. La realidad de mis colegas que trabajan en lugares de alta conflictividad delictual, lo que ellos te cuentan, te comentan, y yo he estado en los colegios, a veces reunido con profesores y se escuchan balazos fuera, a plena luz del día, o te dicen, ya colega, ahora que usted se va a ir de la reunión, lo vamos a acompañar para la salida. Cosas de ese tipo están en la cotidianidad. Los niños, enseñarle a los niños que frente a determinadas instrucciones hay que agacharse, hay que tirarse al suelo, y eso se convierte como en la rutina de los niños y niñas. Esas cosas pasan, y muchas veces tú escuchas a las autoridades que dicen vamos a perseguir incansablemente, y eso no es verdad, es mentira que persiguen incansablemente. O en las mismas noticias se dice, el periodista que está haciendo el despacho dice, en estos momentos se realizan intensas diligencias para dar con los autores de los hechos. Y es mentira, no se están realizando esas intensas diligencias para dar con los autores de los hechos. Los hechos pasan y ocurre en el 90 y tanto % de los casos hay una impunidad. Nunca se descubre quién entró a robarse los computadores a un colegio, nunca se descubre quién carterió, le robó la mochila al estudiante afuera del Instituto Nacional. Nunca se descubre, nunca se pilla a los ladrones, nunca se pilla a los delincuentes. Y ahora, claro, este caso extremo del funeral narco, pero en la cotidianidad de muchos colegios de Chile, lamentablemente, conviven con los hechos de violencia y conviven con la delincuencia diariamente. Y eso es lo que yo digo, no podemos llegar a que eso sea lo normal. Nosotros tenemos que seguir lo que pasa es que está haciendo como sociedad. Claro, lo que pasa es que el problema es que está siendo normal. Y en ese sentido, yo creo que ahí porque cuando yo escuché las declaraciones del ministro, claro, en algún punto uno dice, si yo estuviese en los zapatos de esas mamás que tienen que mandar a sus hijos y viven permanentemente en situaciones de ese tipo, ¿cierto? Al límite, o la vida al límite, rodeados de narcotraficantes, rodeados de balas, rodeados de delincuencia a un nivel extremo, como se vive, y uno está tan ajeno también a eso, claramente uno quizás sí, como individuo común, diría, yo no los mando por ningún motivo. O sea, ¿cómo se te ocurre voy a mandar a mi hijo a que se muera al colegio? No tiene ni un sentido, es lógico. Pero, ¿qué se va a hacer al respecto? Y es ahí donde, claro, se aprovecha oposición o quien sea para llegar y decir, pero ¿cómo es posible? Esto no se puede normalizar. Y la cuestión es que, claro, se normaliza porque es lo que está pasando. Entonces, atacamos que él no normaliza, pero en realidad es porque es normal en algún punto. Es lo que hoy día es normal en muchas partes de nuestro país y cada día más. De hecho, las vecinas que entrevistan cuando fueron a ver este tema del narco funeral, ¿cierto?, a Valparaíso, y entrevistan a los vecinos decían que esto lo viven a diario. O sea que entonces a uno le llama la atención que uno se sorprenda, pero cuando entrevistan a los vecinos, que no hacen mucho de esas entrevistas, los vecinos para ellos es una cosa que les pasa todos los días, o sea que lo viven a diario.
el estar así asustados, no querer mandar a sus hijos, y por algo también se está preocupando el Ministerio de Educación, el ministro, a que los alumnos empiecen a ir más a clase, ¿no? Porque hay una alta, obviamente, ausencia en los colegios, en las aulas. Entonces, hay mucho que hacer ahí. Ahora, por lo mismo que te quiero llevar a ese punto, porque creo que es mucho más extenso, ¿cierto? Que solamente en el mundo de los colegios, sino que está pasando en todos lados. Lo que está pasando ahora, te comentaba, con la destrucción, ¿cierto?, de estas narcocasas, ¿no? Con Rodolfo Carter, que lo está haciendo en estos momentos, y que de hecho empezaron balaceras, salieron los vecinos, la verdad, se está viviendo en este momento una situación bien compleja ahí en la Florida. ¿Te parece, tú estás de acuerdo como que sea un camino también, ya que el gobierno, quizás los alcaldes tienen muy poca posibilidad de tomar decisiones frente a cosas tan importantes, ¿cierto? Como lo son las leyes, como es tomar decisiones en cuanto a la delincuencia, ¿cierto? Y el alcalde está haciendo algo que es lo mínimo quizás que puede hacer. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cree que es una buena medida? Mira, a mí en general no me gusta la destrucción. Yo creo que no es un buen modelo destruir cosas. A mí me gustaría mucho más que esas casas se le traspasaran a un hogar de ancianos, se le traspasaran a un centro comunitario, se instalara un jardín infantil. Me gustaría mucho más que el Estado de Chile tuviera la capacidad de expropiar esas propiedades que conseguían de manera delictual, como es con el narcotráfico, y se le diera un uso socialmente distinto. A mí la imagen de máquinas destruyendo una casa no la encuentro una bonita imagen, y creo que tiene mucho más de efectismo que de realidad. Pero claro, sí nos muestra la necesidad de combatir la delincuencia, de reprimir la delincuencia, de desarticular las bandas narcos, y obviamente tocarles el bolsillo es una forma concreta de eso. Pero Carla, el tema de la delincuencia y el narcotráfico no se va a resolver únicamente con medidas policiales, represivas y judiciales, que hay que hacerlo también, pero no únicamente, porque en muchos sentidos en estos barrios que tú misma describes, la canción de los prisioneros, el baile de los que sobran, sigue plenamente vigente, a pesar de que es una canción de hace casi 40 años. Ya, el baile de los que sobran, sí, ¿cuáles son las absolutamente oportunidades reales que tienen los jóvenes en esos espacios? ¿Cuáles son las oportunidades reales de esas familias? Sí. Cuando desde el punto de vista laboral lo que se le está ofreciendo es un sueldo mínimo, y por otro lado el narco le está ofreciendo, ¿no es cierto?, económicamente algo mucho más atractivo, aunque es un camino obviamente terrible, en donde ese joven a lo mejor antes de los 30 años va a estar muerto en las calles, o en fin, entran en una espiral de vida terrible. Pero ¿cuáles son las oportunidades que la sociedad y que el sistema nuestro modelo económico, social, político ofrece realmente? Y la verdad es, como te digo, es que el baile de la canción, el baile de los que sobran, sigue absolutamente vigente en el Chile del 2023 como lo era en el Chile de 1985. Entonces hay también un tema social, un tema económico que va al par de cómo estas bandas crecen, se apoderan de barrios porque cautivan o ofrecen a los jóvenes un camino económico que no existe, y se va generando esta narcocultura que es terrible, que tenemos que combatir, pero también tenemos que ir no solo a lo represivo, sino también a las raíces sociales de estas problemáticas. Mario, pero mira, me pasa algo, yo creo que nos pasa a todos, los que estamos como en comunicaciones y tenemos que conversar, ¿cierto?, de lo que está pasando en el día a día, la actualidad y todo. Pasa algo como que es como un agotamiento, porque finalmente estamos hablando de lo mismo todos los días, ¿cierto? Y de lo que está pasando, lo que estamos viviendo, qué terrible, qué espantoso. No está en nuestras manos, en las mías o en las tuyas específicamente, algún cambio que se puede hacer, ¿cierto? Ya, más que uno, cambiar su forma de vivir o su forma de ser es lo único que uno puede aportar. Pero ¿qué crees tú? ¿Tú tienes alguna esperanza, por ejemplo, en que la nueva Constitución, ¿cierto?, este nuevo proceso, en ese proceso, en este nuevo escrito, en este anteproyecto, existan una mejora en la realidad para nuestro país, para todo lo que tú dices, tanto como que hoy día se sigue viviendo en esa situación del baile de los que sobran, en la educación, la delincuencia, la salud, todas las diferencias que tenemos en nuestro país? ¿Tú crees que sientes que hay alguna posibilidad de cambio, como para no quedarnos tanto en la queja, porque es finalmente lo que uno puede hacer, que es lamentable, pero también da lata quedarse solamente en eso?
Mira, la verdad, voy a serte bien sincero, no soy muy optimista del actual proceso constituyente que se lo han tomado el mismo grupo de los políticos que está cuestionado y objetado, el mismo grupo que está impugnado y que fue impugnado socialmente y sigue impugnado. A pesar del fracaso del proceso constituyente anterior, el leitmotiv que dio origen a eso, lo que dio origen al estallido social, la impugnación a una clase dirigente que no da el ancho, a mí me parece que eso sigue vigente y así lo muestran las encuestas. O cuando tú ves, por ejemplo, la reacción de la gente frente a este reportaje de los parlamentarios que no llegan a las sesiones, que o llegan, están un minuto y se retiran, o llegan 2 horas tarde. Esa misma clase política cuestionada, objetada, impugnada, hoy día se apropió del proceso constituyente. No es un proceso constituyente ciudadano. Ahí no va a estar representado en ningún caso la señora, ¿no es cierto?, que vive esa realidad de la población. No van a estar representados mis colegas que viven todos los días estas situaciones de delincuencia. No está representado ahí el ciudadano común, el ciudadano promedio, el ciudadano, tú y yo. No estamos representados, esa es la verdad. Hay una élite, una clase política que se ha puesto de acuerdo y va a hacer una constitución, a mi entender, muy a su pinta, defendiendo más los intereses de ellos que la realidad ciudadana. Pero eso no significa que nosotros tengamos que caer en un pesimismo nihilista. Sí. A mí me parece que nosotros tenemos que seguir levantando la esperanza de que la educación es el camino y que por lo tanto seguir exigiendo que la educación tenga una prioridad dentro de las políticas públicas. Seguir exigiendo que haya una democratización de la sociedad, más allá de que esta constitución que va a salir ahora, yo personalmente no le tengo mucha confianza a eso. Ojalá me equivoque, me encantaría equivocarme, me encantaría que en un año más, en una entrevista aquí tú me dijeras, oye Mario, tú te equivocaste y ahora tenemos una gran constitución y todo el mundo está feliz y todos nos sentimos integrados. Y yo te diría, qué bueno que me equivoqué, Carla, porque eso es lo que todos quisiéramos, pero no le tengo tanta fe a un proceso en el cual se han apropiado unos pocos y han nombrado expertos a la pinta de ellos, más bien operadores políticos que expertos, y la elección ahora, tú sabes que hay elección ahora en mayo de constituyentes. ¿Cuál es el entusiasmo que tú ves en la sociedad? Sí. Tú ves que la gente está en las conversaciones, oye, ¿por qué no, pero para nada. Es como una desafección más bien, ¿no? Y es porque la gente siente como esto como algo muy lejano. Entonces mi pronóstico es que de aquí a un tiempo más va a haber de nuevo una crisis institucional en Chile, producto de que nuevamente se desperdició la oportunidad de hacer un proceso realmente democrático y realmente participativo, mejorando las cosas que se hicieron mal, porque se hicieron mal cosas en el proceso que finalmente derivó en el rechazo. Efectivamente hubo errores, hubo cosas que no se hicieron correctamente, también hubo campañas de mentira, en fin, hubo un conjunto de factores que hizo que ese proceso no cuajara. Pero a cambio de eso, nos fuimos al otro extremo y volvimos a que los impugnados y los cuestionados nuevamente son los que nos estén diciendo lo que hay que hacer en circunstancias que la confianza y la credibilidad de la ciudadanía no está con ellos. Sí, ahora de hecho me gustaría hacerte la pregunta que tiene que ver con que cuando el ministro da las declaraciones, ¿cierto? Posteriormente sale la ministra Carolina Toá a dar una declaración también muy clara frente al tema, pero muy, como lo conversamos, de hecho, todo este rato, como desde una desconexión, siento como con la realidad, porque eso de como vamos a defenderlos a todos y voy a atacar con fuerza y vamos a echarlos y vamos, como que uno los ve y dice, ¿estarán hablando en serio? ¿Esto es una desconexión? ¿Esto es un mero populismo de hablar y ya? Es como agotador porque en la realidad uno no lo siente, uno siente como que también, ayer de hecho lo conversamos en las mesas, hoy día uno lo conversa con los hijos. De hecho, los mismos niños te preguntan porque ven las noticias y qué está pasando, te hacen cuestionamientos tremendos y es como que tú dices, como un camino sin retorno el que tenemos hoy. Entonces, en ese sentido, ¿te parece también que tienen que tomar de otra manera el mando? Tomar el toro por las astas, pero de una manera real y ver más acción que tanta conversación, tanto discurso, tanto bla, 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 y sino que yo creo que la gente necesita de todos lados ver acciones, ¿no? La gente necesita señales de credibilidad. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy día en la sociedad es esta desconfianza y esta impugnación a la élite de todo tipo, no solo política, empresarial, eclesiástica, hasta cultural,
está impugnada. Y yo creo que el problema fundamental es la falta de credibilidad. Justamente esto que tú dices, pues declaraciones que no se condicen para nada con la realidad. Perseguiremos implacablemente a los autores y daremos con ellos. Y todos sabemos que eso es una cuestión meramente retórica, meramente comunicacional. Sí. O cuando tú los ves, ¿no es cierto?, en las peleas tan tontas en las que muchas veces que son más bien cuestiones faranduleras, cuestiones de asuntos y aspectos totalmente secundarios. Cuando tú escuchas al presidente de la UDI que dijo, mire, nosotros rechazamos la reforma tributaria porque ideológicamente no podíamos hacer otra cosa, que a mí me parece una explicación deplorable, porque una cosa es decir, mire, la reforma tributaria era mala, no nos gustaba. Claro, motivos claros que te lleven a tomar una decisión de ese tipo, que es porque realmente no va a afectar de tal manera, pero no por las ideologías de cada uno, si no nos vamos a quedar ahí eternamente. Exacto, es como él confesó que a priori esa reforma estaba rechazada, porque ideológicamente yo estoy en el otro bando. Sí. Entonces, ¿cómo va a progresar el país? ¿Y qué señal le da al resto de la población esta élite? Se supone, la élite en cualquier sistema social, en cualquier época de la historia, la élite se supone que es una referencia. La élite son los mejores, se supone, y dan pauta y dan ejemplo hacia el resto. Pero eso, estamos muy lejos de que eso ocurra hoy día. La élite no es ejemplo de nada. Y eso es terrible, porque eso te lleva a una crisis ya de confianza absoluta. Cuando las sociedades, cuando los sistemas sociales, los mejores, los que debieran dar referencia, dar orientación, dar guía, están muy lejos de eso, empieza a producirse una desestructuración social y una descomposición social muy grande. Entonces se necesitan nuevas referencias, gente creíble, gente que hable con la verdad. A mí me parece que el tema de hablar con la verdad, a mí me gustaría mucho más que la ministra dijera, ¿sabe qué? En realidad este tema de la delincuencia nos tiene un poco sobrepasado, llamar al país a un tema país, ¿no es cierto?, a una misión país para enfrentar la delincuencia y nos comprometiéramos todos para enfrentar ese problema, y no este cuento de hacernos creer como que lo tienen todo controlado, cuando en verdad todos nos damos cuenta que están desbordados, más que controlados. Y no solo este gobierno, para que no se entienda como una cuestión solo este gobierno, el anterior también pasaba lo mismo. Delincuentes, se les acabó la fiesta. Y la fiesta siguió más firme que nunca. Pues. Entonces, hay un problema de credibilidad, de falta de confianza y de una élite descompuesta que yo creo que explica gran parte de los problemas que tenemos, que son bastante profundos por lo menos. Total. Mario, te queremos agradecer por esta conversación que tuviste con nosotros esta mañana en Emprendido. Esperamos tenerte pronto también acá en persona para poder conversar de muchos más temas y ojalá de cosas mejores, ¿cierto? Sí, siempre es lo mejor. Ojalá con temas más optimistas. Pero bueno, esa es nuestra tarea, enfrentar los problemas y buscarle solución y no quedarnos solo en la crítica. Así que gracias por la invitación y disponible para cuando ustedes necesiten. Gracias a ti, Mario, que tengas un muy buen día. Gracias.